Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a ver el tema del sistema carbonato mediante el parámetro de la dureza. La dureza entonces la llamamos aquellas aguas que requieren grandes cantidades de jabón para generar espuma. Esto específicamente cuando estamos realizando lavados o por ejemplo en el caso del uso doméstico que necesitamos aguas o que utilizamos jabón para nuestras actividades diarias. También podemos considerar aguas duras aquellas que nos generan incrustaciones en las tuberías, especialmente en aquellos sistemas que son de agua caliente. Todo lo que tiene que ver con calentadores, calderas, y esto es muy importante desde el punto de vista industrial porque obviamente nos genera problemáticas económicas para los usuarios. Desde el punto de vista antes de la ingeniería, el agua dura o el agua blanda es un agua que es apta para consumo humano. La dureza es un parámetro que no ocasiona problemas a la salud de las personas, pero que sí tiene mucha implicación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del uso que le podemos dar al agua. La dureza se clasifica entonces dependiendo de los rangos que tenemos. Podemos llamar aguas blandas aquellas que tienen unos valores aproximados de 0 a 75 miligramos por litro, moderadamente blandas de 75 a 150, hasta 300 dura y mayor de 300 ya consideramos que son aguas que son muy duras, en las que ya vamos a tener ese tipo de problema de generación de esa espuma cuando estamos utilizando el jabón. Importante entonces la dureza. Tiene unidades de miligramos por litro de carbonato de calcio, así como todos los parámetros del sistema carbonato, como la alcalinidad y como la acidez, y esto es debido a que la dureza pues obviamente está relacionada con estos tres parámetros y en especial con la alcalinidad. La dureza entonces es aportada o es ocasionada por todos los cationes metálicos divalentes, ¿sí? En especial entonces tenemos por acá en esta tabla aquellos cationes que nos pueden aportar dureza, el calcio, el magnesio, el estroncio, el hierro, el manganeso, su forma 2+, nos pueden aportar entonces dureza en los cuerpos de agua. Pero hay algo y es que cuando esos cationes se nos juntan con ciertos aniones que están presentes en el cuerpo de agua, nos pueden dar lugar a esa formación de incrustaciones que es la que nos da lugar a taponamientos en las redes de distribución, especialmente en los sistemas de agua caliente. Y muchos de esos aniones asociados son el bicarbonato, los sulfatos y otros, muchos de ellos, todos ellos nos aportan entonces o nos generan cierto grado de incrustaciones. Dentro de los aniones más importantes tenemos entonces el bicarbonato. Y el bicarbonato entonces es el anión que más aporte tiene de alcalinidad a los cuerpos de agua. Y en el caso de los cationes que más nos aportan dureza, específicamente lo que está asociado con la generación de la espuma cuando utilizamos el jabón, los cationes que más nos causan dureza son el calcio y el magnesio. Digamos que los otros, el estroncio, el hierro, el manganeso, tienen un aporte, pero es un aporte insignificante comparado con el que pueden tener esos otros cationes. Para el caso, por ejemplo, de aguas de caldera, se ha estipulado un límite más o menos de 1 miligramo por litro de carbonato de calcio, porque cualquier tipo de dureza cuando se asocia con esos aniones nos puede dar lugar a esa formación de incrustaciones, especialmente si estamos hablando de sistemas que son de agua caliente. Entonces, de una forma muy general podríamos definir que si bien la dureza total es aportada por cationes divalentes, como el calcio y el magnesio son los que más aporte de dureza tienen a los cuerpos de agua, entonces la dureza total la podemos definir como esa sumatoria del calcio y del magnesio. ¿Sí? Cuando nosotros expresamos ese calcio en términos de miligramos por litro de carbonato de calcio, se nos convierte en una dureza que llamamos dureza cálcica, al igual que el magnesio, cuando se expresa en términos de miligramos por litro de carbonato de calcio, ya se denomina dureza magnésica. Entonces la dureza total es esa sumatoria de los dos, la sumatoria de la dureza cálcica más la magnésica nos da lugar a esa dureza total. ¿Qué importancia entonces tiene la ingeniería la dureza? La dureza entonces no es satisfactoria para fines de limpieza. Todo lo que tenga que ver con lavado doméstico o con procesos industriales genera una gran interferencia cuando tenemos alta cantidad de dureza en los cuerpos de agua. En el caso de los procesos industriales, pues tenemos que nos puede generar problemas de incrustaciones en las tuberías, incrustaciones en las calderas, cuando tenemos calentadores, todo eso nos da lugar a problemas a nivel industrial. Eso se representa a través de problemas económicos para la gente que utiliza ese tipo de aguas. Cuando tenemos, por ejemplo, altas cantidades de dureza en procesos de industrias, en bebidas, en lavanderías, todo lo que tenga que ver con textiles, tenemos alta problemática porque obviamente el jabón no actúa bien, porque tenemos problemas de incrustaciones, de formación de precipitados y hace que esos procesos industriales no se lleven a cabo adecuadamente. Y en el caso de los efectos a la salud, entonces simplemente la dureza no ocasiona ningún problema y pues eso se debe principalmente a que si es el calcio
y el magnesio, el que nos aportan principalmente la dureza, pues vemos que estos dos se consideran unos nutrientes y que no tienen ninguna implicación sobre nosotros. Sin embargo, altas cantidades de estos cationes o de los otros que también nos aportan cualquier catión divalente, pues nos puede dar lugar a formar sabores indeseables para la población, y sabemos que por normatividad pues el agua no puede tener nada de sabor ni nada de olor. La determinación entonces de la dureza en el laboratorio se hace también mediante la titulación, pero es una titulación con un reactivo que se llama Electa, el ácido etilendiamino tetracético, y esa titulación entonces se hace haciendo una valoración y utilizando un indicador que se llama el negro eriocromo, y ese negro eriocromo lo que hace es un cambio de un color que es como un púrpura a un rosado, específicamente a un azul, y en ese estamos entonces cuantificando específicamente aquellos cationes de calcio y magnesio que nos están aportando entonces dureza en los cuerpos de agua. El procedimiento entonces para la determinación de la dureza en el laboratorio se lleva a cabo de la siguiente forma: simplemente se toman 100 mililitros de muestra aproximadamente, se le añade 1 mililitro de una buffer de amonio. El objetivo de la buffer de amonio es subir el pH, hacer que quede la muestra con un pH básico, adicionarle negro eriocromo, y al adicionarle el negro eriocromo, que es el indicador, la muestra queda de color púrpura, ¿sí?, o un rosado. Se empieza a titular con Electa y se titula hasta que la muestra quede completamente azul. Aquí en las imágenes vemos el cambio del inicial hacia el final, que tenemos que es el azul, y finalmente se anota el volumen de hecta consumido, el volumen de hecta gastado. En este caso entonces la fórmula para determinar la dureza total sería igual al volumen de hecta gastado, ¿sí? En este caso el hecta se expresa en términos de molaridad, entonces por la normalidad del hecta, y lo que se hace es multiplicar por 100.000, ¿sí?, para poder hacer la conversión y que nos quede en las unidades respectivas, sobre el volumen de muestra, y esto nos da entonces los miligramos de carbonato de calcio por litro para expresar la dureza total. Bueno, aquí está la secuencia entonces de las imágenes que se harían. Inicialmente aquí cuando se adiciona el negro eriocromo, él empieza a cambiar y se empieza a poner un poco más morado, ¿sí? Y por aquí vemos que ya está llegando como al punto final de la titulación, donde encontramos este azul final, que es el que nos indica que ya podemos parar la titulación. Bueno, la dureza entonces es una medida que realmente no se puede hacer en campo, es una medida que es más bien de laboratorio, no se puede realizar en campo básicamente por la adición de la buffer de amonio, que es lo más indicado es realizarla en una campana de extracción. La medición entonces para llevarla a cabo en el laboratorio, pues el recipiente donde se toma la muestra debe ser de plástico o de vidrio, y hay dos alternativas. Una de ellas es refrigerar la muestra a 4 grados centígrados y llevarla antes de 24 horas al laboratorio para que el laboratorio la pueda analizar rápidamente. O en el caso de que pues, se demore más tiempo la determinación, pues hay que preservar la muestra en campo con HNO3 hasta que el pH nos quede menor a 2, esto para eliminar cualquier interferencia, cualquier descomposición de la muestra que dé lugar a cambios en este parámetro, y en este caso la estabilidad entonces del analito ya preservada puede ser aproximadamente unos 6 meses desde que se mantenga a 4 grados centígrados. Bueno, y las interferencias de este método son muchos cationes, ¿sí?, o muchos metales, de ellos en unas concentraciones específicas pueden interferir con la medición porque se pueden cuantificar dentro de esa titulación con el Electa y con el negro eriocromo. Entonces hay unas concentraciones máximas en las que no interfiere, pero por encima de esas concentraciones ya nos puede generar entonces resultados erróneos o resultados mayores de los que realmente estamos esperando. Hay una determinación de la dureza en el laboratorio que se lleva a cabo mediante un espectrofotómetro de absorción atómica. Esta determinación de dureza es mucho más precisa que la determinación por titulación. Es una determinación que se lleva a cabo específicamente utilizando esta medición o este equipo que es el de absorción atómica, que es específico para leer metales en los cuerpos de agua. Sin embargo, pues obviamente es una medición que es muchísimo más costosa, y en este caso entonces lo que se hace es determinar por separado el calcio, ¿sí?, y determinar el magnesio, cada uno de los metales por separados, y al final lo que se hace es hacer la sumatoria de estos dos metales y eso nos daría igual a la dureza total.
teniendo en cuenta que para poder sumar estos dos metales tenemos que sumarlos en términos de equivalentes y al final poderlos convertir a miligramos de CaCO3 por litro. Pero de esta manera podríamos también determinar la dureza total con un nivel de precisión muchísimo más alta que el que se utilizaría en el caso de la titulación. Bueno, hay una dureza en particular que se llama la dureza carbonácea, y la dureza carbonácea es la que está asociada específicamente con la alcalinidad. Entonces llamamos a aquella dureza carbonácea que está asociada, digamos, con la dureza que nos aporta esos iones de calcio y magnesio, pero cuando se junta, cuando se combina específicamente con aquellos bicarbonatos o carbonatos que hay presentes en los cuerpos de agua, y eso está relacionado con la alcalinidad. Entonces podemos determinar que esa dureza carbonácea se puede hallar mediante una comparación con la alcalinidad y comparación con la dureza total. Entonces decimos que cuando la alcalinidad es menor que la dureza total, la carbonácea es igual a la alcalinidad, pero cuando la alcalinidad es mayor o igual a la dureza total, la dureza carbonácea es igual a la dureza total, y de esta manera se puede calcular esa dureza carbonácea. Es importante aclarar que esa dureza carbonácea es la dureza que está asociada con la presencia de incrustaciones en la red de distribución en sistemas que son de agua caliente, ¿sí? Donde tenemos la presencia, por ejemplo, en este caso de calcio, que es el que nos aporta dureza, bicarbonato, que es el que nos aporta alcalinidad, y me forma el carbonato de calcio, que es un compuesto que precipita y que es el que realmente se va a incrustar en las redes de distribución. La otra dureza es la dureza no carbonácea, y la dureza no carbonácea es la que está asociada a la dureza total de los cuerpos de agua, pero cuando se combina con cualquier otro anión que no sea un anión que nos aporte alcalinidad, o sea, que no sea ni el bicarbonato ni el carbonato. Entonces ahí puede estar presente los sulfatos, los nitritos, pueden ser los fosfatos, cualquier otro anión, pero que no sea ninguno de los que me aporte alcalinidad. Y en este caso entonces la dureza no carbonácea se saca por una diferencia, simplemente se dice que es igual a la dureza total menos la dureza carbonácea. Con eso concluimos la clase de hoy, nos vemos en una próxima presentación.